Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. En nuestro truco 60 te voy a mostrar rápidamente cómo puedes seleccionar una tabla o un rango de datos. Realmente lo que vamos a ver es un atajo de teclado que es muy útil y que a veces yo creo que es muy poco conocido porque siempre lo comento y muy pocas personas lo conocen. Es muy común tener tablas de datos o rangos de datos que pues por lo general son muy largos y cuando tú los quieres marcar las personas normalmente seleccionan y marcan y se van hasta el final y puede ocurrir esto, que te pasas o lo que me está sucediendo ahorita, no estoy marcando exactamente lo que necesito. Y te puedes evitar esto súper rápido haciendo lo siguiente. Simplemente colocas el cursor en cualquier parte de tu tabla o tu rango de datos y presionas las teclas control asterisco. Y eso hará que tu rango o tu tabla de datos se marque de manera automática. Como podemos ver, coloco el cursor, control asterisco y no importa cuántas filas o cuántas columnas tenga tu tabla o tu rango de datos, que se marcará automáticamente y evitará la molesta marcación utilizando el mouse o el teclado. Ok, eso es lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca este truco muy útil y lo puedas implementar de aquí en adelante. Gracias por ver nuestros videos y nos vemos en el siguiente truco de nuestros 101 trucos de Excel. Chao, chao.